Bien amigos, seguimos en Bahía Talk, estamos ahora con Marco Tulio Gutiérrez, conocido en algún momento de su ejecutora profesional y política como el revocador. Marco Tulio, gracias por Un acompañarnos. gusto estar acá contigo en el programa. Bueno, la última vez que conversamos fue hace muchos años y tuvo que ver con un acontecimiento muy especial en la ciudad de Lima, y era la circunstancia en la que era alcaldesa Susana Villarán de la Puente, esta persona que venía de las huestes progresistas e izquierdistas, ganó una elección en el municipio y, bueno, condujo la ciudad de una manera en la que un grupo de ciudadanos decidieron que podían revocarle el mandato municipal. ¿Qué recuerdas de ese momento? Solamente para que la gente te focalice y se acuerde de Bueno, ti. mira, fue un momento muy interesante en la medida en que era la primera experiencia de revocatoria que se pretendía en una ciudad grande, en una ciudad como Lima. Mira, había pasado lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos la revocatoria ha tenido 100 años de vida, pero las llamativas no son pues las de pequeños poblados, pequeñas municipalidades, sino las llamativas fueron la de California. ¿Te acuerdas que elevó a la categoría política a Arnold Schwarzenegger, que pasó de ser promotor de la revocatoria a gobernador de California? O la que pasó en el 2010 en Miami, con el alcalde de Miami, o sea, una ciudad grande, ¿no? Siempre en Estados Unidos han habido revocatorias, igual como había habido en el Perú, siempre en ciudades pequeñas, nunca grandes capitales de departamento, menos la ciudad de Lima, ¿no? Entonces yo creo que eso era lo llamativo, que se llevaba al cadalso de la posible revocación a una autoridad tan importante como es el alcalde de Lima, ¿no? Obviamente había un buen combustible. La señora era marcadamente ineficiente en el manejo de la ciudad, ¿no? Es decir, primer año cero en materia pública. Acuérdate de que se denunció de que en los últimos días de diciembre del primer año astutamente se modifican las presuntas inversiones que solamente eran transferir dinero de la administración de Lima a Invermet para dar la impresión que había un 100% de ejecución presupuestal, ¿no? O sea, es decir, haciendo ese tipo de engañifas para cubrir lo que era, verdad, una gestión ineficiente, ¿no? Pero lo más interesante de esto, en realidad lo hemos sabido después, es decir, los ciudadanos o los vecinos que se enfrentaron a esta ineficiencia a través de los debates, de las campañas en redes sociales y en las calles, en realidad lo hacían frente a una maquinaria publicitaria sin parangón en la historia del Perú, en realidad. Y eso era financiado por compañías que tenían intereses oscuros en la municipalidad y que la alcaldesa había acordado. Entonces, esta doble moral de la izquierda se vio claramente reflejada en el papel que contuvo y que llevó Susana Villarán y sus huestes. ¿Tú lo ves así? Sí, pero por supuesto. El problema era de que en ese momento estaban en discusión dos cosas. Primero, modificaciones al contrato que se había suscrito años antes para la concesión del peaje a Línea Amarilla, y estaba el otorgamiento de una nueva concesión, o sea, la concesión del 30% que quedaba en caja para la Municipalidad de Lima, que se iba a entregar a los peajes, no perdiendo ya la municipalidad todos los ingresos por ese concepto. El tema era de que si en el caso de Línea Amarilla había un componente tecnológico que de alguna manera hacía aceptable o creíble de que se hiciera una concesión de los peajes, era hacer el túnel debajo del río. Acá en el Perú no tenemos ese tipo de experiencias. Bueno, podía pasar, pero el otro caso era simple y llanamente entregar la administración de lo que quedaba, o sea, pistas a las cuales simplemente había que mantener permanentemente, nada más. Entonces, era algo sospechoso. Yo lo que recuerdo fue de que el tema era pues de que ella derrochaba una calidad moral insuperable. Acuérdate que hasta el último día de la gestión, cuando se despide de la ciudad, en la transmisión en directo, le hace la broma a su gerente municipal de sacarle el bolsillo del pantalón y decir, acá no hay nada, nos vamos con las manos y las carteras limpias, ¿no? O sea, eso es lo que ella vendía. Bueno, ella y la gente que la promovía, la gente que le dio Claro. soporte en los medios, la gente que le dio soporte político, los partidos que se auparon a ella, una maquinaria gigantesca que lo que buscó básicamente fue
hacer negocio, porque Sí. era en realidad, intercambio de favores. Las empresas que la ayudaban, lo hacían para beneficio incorrecto, ilegal e inmoral. Claro, en realidad era un canje de favores y con montos que luego se han conocido ya en el marco de las investigaciones, que definitivamente tampoco podemos decir de que la campaña de la revocatoria, en el caso de ella el no a la revocatoria, el nuestro era el sí a la revocatoria, hubiera gastado pues 10 millones de dólares. Entonces tampoco es creíble. O sea, si gastar ya 3 millones era escandaloso, pensar que era 10 millones. Yo inclusive pienso que, bueno, mal asesorada Susana Villarán, cuando se sale a la televisión a reconocer que había recibido coimas, yo creo de que pensaría pues de que con eso se acababa el caso, ya ella es la culpable y punto, ¿no? Que la condene, ¿no? A prisión y punto. Quizás para evitar que se investigara dónde está el dinero que quedó de esas campañas, porque definitivamente dinero quedó, ¿no? O sea, dinero quedó. Y lamentablemente a eso abona el hecho de ese mal ambiente que hay en la clase política, que muchas veces lo que se ha donado para las campañas, lo que los privados dieron a sus campañas, implicó, como dicen los chicos, una pelada, ¿no? O sea, para Pero, la caja personal. claro, pero esa pelada debe haber sido significativa porque lo que, digamos, uno podría imaginar, uno podría sospechar, es de que eh, es difícil que haya sido solamente las empresas mencionadas. Sí, claro. Y la impresión que podríamos tener, dado que parece que esto fue un método de trabajo ilegal y corrupto, es que desde el municipio se abrió la caja para que ingresara dinero de diversas empresas y que no fueron lo que declaró ella solamente. Eso es, la declaración de esta señora podría ser de las empresas implicadas, las Así brasileras, es. pero en Ajá. realidad aquí pareciera que en el fondo hubo una montaña de dinero para la Municipalidad de Lima. Acuérdate que en esa época se hablaba de dos otros proyectos, el proyecto del túnel, este famoso de la Molina a Surco, que en verdad no es el túnel es lo más significativo, es como si tú dijeras de línea amarilla lo más significativo, qué cosa es el cruce por debajo del cauce del río, ¿no? Y ya, pero eso es lo anecdótico. Acuérdate que este túnel es un túnel que va a permitir desfogar tránsito de Cieneguilla, Pachacamac, hacia los distritos que están al costado de Surco. O sea, no, es un gran proyecto, ¿no? De remodelación de vías, de señalización y de todo. Que creo que lo estaba ganando una empresa española. Acuérdate que hace unos meses un alcalde quiso revivir el proyecto de que se iban a hacer en Lima y esto, y bueno, ya el alcalde de Lima ha dicho que eso no está entre sus mega obras, ¿no? Ese proyecto. Y estaba el otro, que ese tenía la adjudicación Graña y Montero, que era la prolongación de la vía expresa, de donde está ahora, que es a la entrada de Barranco, hasta Villa El Salvador. Porque recuerda que el proyecto de Paseo de la República, De Bedoya Reyes. de Bedoya Reyes era ir del Hasta centro la Panamericana. hasta Panamericana, claro, a Claro. la Panamericana Se Sur. quedó en Chorrillos, pues. Se quedó en la entrada. En Y la entrada. entonces ahí, y fíjate tú de que están reservadas las vías hasta ahora, ¿no? Sí. Y la gente no puede ni construir ni No. edificar nada en esa zona que está reservada, esperando que algún día a la municipalidad se le ocurra hacer el proyecto. Sí, ¿no? en algún momento en mi, digamos, carrera periodística, acompañé al Tucán Bedoya con unas escaleras Ya. en la zona de Chorrillos. Me hizo subir unas paredes y me dijo, sube para que veas. Y me hizo ver los retiros. Ajá, ¿A qué claro. te refieres? A esa, Me la que le dijo, llaman las "Este es-". reservas viales. Claro, ¿no? tú De Lima. llegas al final de la vía expresa y dicen a la izquierda, eso que está acá, me dijo, ven para que veas. Y me hizo subir y me dijo, mira, aquí está la proyección. Claro. O sea, esto tenía una visión impresionante. Claro que sí. Bueno, pero eso ha sido un poco una historia interesante. No esto de la revocatoria, esto de la corrupción tan, digamos, enquistada en la Municipalidad de Lima. Ahora bien, estamos en el momento presente, ¿no? La ciudad de Lima y todas las, digamos, municipalidades en general tienen problemas donde la seguridad parece ser uno de los más graves. ¿Cómo aprecias tú eso desde tu punto de vista municipalista? Mira, en realidad acá en todas las ciudades del mundo funciona el sistema mixto, ¿no? Es decir,
el gobierno nacional tiene una parte del tema, básicamente pues la persecución de la criminalidad, la investigación del delito, y la parte preventiva, las municipalidades. Eso se da en Estados Unidos y se da en cualquier ciudad. Lo que ha pasado es de que acá no hemos tenido mucha experiencia en la participación municipal. Quizás en la época histórica, ¿no? De los viejos serenos de la época colonial, ¿no? Pero en realidad la participación del tema de la policía es determinante. Y mira, lo notamos ahora, es evidente que la policía no tiene mucho entusiasmo en la participación de la Fuerza Armada. O sea, da la sensación como que ojalá colabore, pero nosotros fuimos los que derrotamos el terrorismo, como si un trabajo de inteligencia pudiera ser equiparado, que fue el que llevó, por supuesto, a la cárcel a Abimael Guzmán, y que todos le reconocemos a la policía, al otro problema, que es un problema terrible, que es el problema de la inseguridad que tiene la gente en las calles, ¿no? Entonces, ahí en este tema, lógicamente a las municipalidades le toca el tema del serenazgo, pero fíjate lo curioso, cuando estaba de alcalde de Lima, Alberto Andrade, ¿te acuerdas que vino el de Patton, creo, Bratton? Bratton, el famoso estudioso que había hecho el diseño de la participación de la policía neoyorquina. Sí. Acuérdate que New York tenía pues los más altos índices de criminalidad y bajaron tremendamente, pero a mí eso es una de las cosas que no entiendo a los políticos. Los políticos escuchan a los técnicos y hacen lo contrario. Porque ¿qué cosa decía este hombre? ¿Cómo derrotaron a la inseguridad en Nueva York? ¿Cómo lo hicieron? Haciendo caminar a 2 policías patrullando a pie, no en autos ni en motos. Eso es para acercar a la policía al momento que se necesita. Y lo vemos en la serie de televisión, policías caminando por las calles que reportan de inmediato y que llegan sus compañeros. Acá yo no entiendo. Curiosamente es como si dijeran, vamos a hacer al revés, ¿no? Y se fortalecieron estos sistemas de comprar camionetas y camionetas. Mira, ni siquiera siguieron el ejemplo de lo que había hecho Colombia. Colombia lo hizo mejor. ¿Colombia con qué lo hacía? Con bicicletas. Hacía cuadrantes pequeños con un centro de acción inmediata, un CAI, y listo, con teléfono. Bueno, recordemos que Bogotá ha tenido los índices de tener líneas telefónicas antes de que existieran estos celulares, es decir, al 99%, ¿no? O sea, tenía Bogotá, mientras nosotros había que hacer pues solicitudes interminables para que te atendieran después de 10 años un teléfono en casa. Entonces ellos organizaban de esa manera con bicicleta, pero acá se hizo exactamente al revés. Y mira, y ahora con esto, en donde el ladrón se ha tecnificado, ¿no? Y se ha tecnificado, o sea, es una persona pícara, porque para ser ladrón tiene que ser pícaro, no un idiota, ¿no? Si no te agarran de inmediato. Entonces, ya saben hasta la rutina del paso de las camionetas, entonces ya pasó, tenemos 10 minutos libres para entrar a cualquier casa. Ahora, no parece que fuera un problema solamente de infraestructura ni de tecnología, y a veces, no sé si de presupuesto, pero parece que en la cabeza lo que falta es liderazgo. O sea, que lo que vemos en la ciudad de Lima, y en todas las ciudades, porque no es una cuestión de Lima, es del Perú entero, es que con respecto a la seguridad no existe una estrategia, no hay un plan, y en el fondo lo que tenemos es la carencia absoluta de un liderazgo. ¿Tú aprecias eso? Totalmente. En el tema del gobierno pareciera que no hay la impresión de que esto es un tema muy grave. Y claro, como esto es un tema que el impacto de refilón le cae al gobierno nacional, lo que la gente empieza a entender, la gente dice, bueno, no, este es un problema de la policía, y la policía depende del gobierno nacional. Pero también están las municipalidades, entonces como ellas han entrado a la danza, ellas también son culpables. Y acá encontramos de que en verdad no existe una estrategia sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, se habla ahora de que mientras en otros países ya están pues con los sistemas de reconocimiento facial, ¿no? O sea, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México Latina, para abajo, ¿no? Sí, claro. Ya existen los sistemas de reconocimiento facial, los sistemas que permiten seguir en movimiento. Fíjate, curiosamente tienen la política del comercio ambulatorio. Meto palo acá, como si el ambulante, a diferencia de nosotros los profesionales, no nos mudamos pues de una cuadra a otra para prestar el servicio. Claro. Ellos sí lo hacen. Sí. O sea, por eso el ambulante,
cuando tú lo sacas de un lado, él va a terminar en otro, él no va a ir a su casa a llorar y a esperar que alguien lo llame para trabajar, él va a buscar uno de trabajar. Lo mismo está pasando con el tema este de de las expectativas, ¿no? El otro día vi que Renan Espinosa, parece que el estado de excepción o el estado de emergencia es por 60 días, lo escuchaba como me decía mi hijo, pinchaglobos, le decía, bueno, vamos a llegar al día 61 y seguimos igual. Yo sospecho que tiene razón, porque en verdad no se ve ni siquiera el trabajo coordinado. Claro, la pregunta es, ¿para qué se ha declarado estado de emergencia? Sí, Porque si eso significara un tipo de, digamos, acción visual clara, contundente, que pudiera devolver la confianza a la ciudadanía, pero no vemos nada de eso. Vemos conversaciones, vemos declaraciones, vemos operativos muy, muy particulares y, digamos, específicos, pero no se ve y no se aprecia que esto tenga, pues, una estrategia detrás. No, porque una estrategia, mira, es decir, hay tantas cosas que se pueden agarrar de diversos países, ¿no? Por ejemplo, volviendo al tema americano, Estados Unidos, cada estado tiene su propio sistema penitenciario, entonces ahí, por ejemplo, han establecido, y jurídico, y han establecido que, por ejemplo, lo que llaman ellos, 3 felonías y te quedas pegado para siempre, ¿no? Entonces, acá no, acá tú puedes entrar y salir de la cárcel como, ¿no? O sea, que varias veces más de 3. Y no pasa nada, ¿no? Entonces, tienes ahí un tema. Un segundo tema es, ayer lo escuchaba al jefe del Instituto Penitenciario, me parecía de una ingenuidad sorprendente, ¿no? Ha prometido 5 penales, creo. Sí, pero él está hablando pues, que de aquí a 5 años, que esto es una tarea a largo plazo. Entonces, el tema es que la percepción de inseguridad que es terrible, ¿no? Es decir, hoy ya no tienes el celular en este lado, sino los metes acá por si acaso alguien te vaya a bolsiquear en algún sitio. Claro. Es decir, eso es la percepción de inseguridad. O sea que tú empiezas a asegurarte, ¿no? Y a caminar con temor, ¿no? Entonces, usar armas para la legítima defensa, ¿cómo aprecias tú eso? Bueno, mira, en nuestro país está permitido el uso de armas, la posesión civil de armas de fuego, ¿no? Que están sujetas a un permiso que el Ministerio del Interior otorga. O sea, lo que ha pasado es de que se está cambiando el tema, por ejemplo, con el tema de prisiones preventivas para los casos de defensa propia. ¿Por qué? Porque acá tú proteges a tu esposa, a tus hijos, tus padres, tu propiedad o lo que fuera, usando el arma que te ha legalizado el Estado, la posesión, y terminas en una prisión preventiva mientras el señor fiscal se echa 8 meses investigando si tuviste el equilibrio suficiente para matarlo, ¿no? Entonces, o defenderte o inclusive esa interpretación de la proporcionalidad entre la agresión, ¿no? ¿Y ahora qué va a cambiar? No, bueno, de que por lo pronto la prisión preventiva ya no va, ¿no? O sea, para estos casos, lo cual ya es algo, ¿no? O sea, ¿Crees que eso va a ayudar a tranquilizar a las personas? O sea, que el que tiene un arma con sus licencias y la usa para protegerse en caso de una circunstancia delictual, puede hacer uso de la misma en esa circunstancia, tiene que defenderse. Si mata al agresor, si mata al ladrón, no va a ir preso. No va a ir preso. Pero mira, por ejemplo, yo he escuchado a los defensores de los derechos humanos que empiezan a decir que eso es peligrosísimo, de que cada uno... Y si nosotros miramos la estadística de los países del mundo en donde está permitido esto y vemos cuál es el nivel de uso del arma, 1%. O sea, el resto de la gente espera a la acción policial para que puedan hacer la intervención. No es de que estamos entrando a la cogollada en la que yo me defiendo, pero hay casos en los cuales, evidentemente, como el que vimos en un video recientemente, en un localcito que utilizó el dueño. Mira, ¿qué cosa esperamos? ¿De que haya un crimen o que salga herido el dueño para poder justificar de que le eche un balazo al delincuente? Y acá, mira, yo creo que, Alfonso, de que es necesario también decir lo siguiente. Hemos llevado las cosas al extremo. Así como me acuerdo cuando estaba en mis 21 años enseñando en la Universidad de Constitución, le decía yo, la banalización del derecho es cuando yo digo, yo tengo derecho
a reírme. Oiga, no, pues estamos hablando del derecho a la vida, a la libertad. El derecho a reírse estará dentro del derecho a la libertad, ¿no? A la libertad de reírme, pero no es pues el derecho a reírse, un derecho constitucionalmente consagrable, porque supone que está implícito. Es como el otro, la vez pasada, ¿te acuerdas? En estos últimos meses, el derecho a la protesta. Oiga, si tenemos el derecho a expresarnos, el derecho a reunirnos, o sea, obviamente que está implícito el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, pero dentro del marco de la ley. Entonces lo que está pasando es de que acá se ponen en el mismo plano de igualdad, y eso es lo terrible, los derechos de las víctimas con los derechos de los victimarios. Yo digo, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero, a ver, pero en estricto, digamos, derecho, ambas personas tienen igual... Bueno, tienen derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, pero no pues a que... Pero el agresor tiene justamente un ánimos de cometer un delito o un crimen o un asesinato o algo así. Entonces tiene la sociedad que defenderse y el victimario tiene, la víctima tiene la oportunidad de poder salvarse frente a una agresión de este tipo. Mire, el otro día, esa es la percepción que tiene el delincuente, es de que él también tiene derechos, sí, ¿no? Claro. Y que por lo tanto se va a defender frente a la pretensión de esgrimir derechos a los otros. Pero mira, es que esto viene desde el propio gobierno nacional. El otro día lo escuchaba a Otárola cuando le preguntan sobre el tema de que si va a haber toque de queda. Se escandaliza. No, acá se van a respetar los derechos humanos. ¿Y qué tiene que ver el tema del toque de queda con los derechos humanos? ¿Por qué tenemos que proteger a 4 borrachos que quieren estar en la madrugada en las calles tomando cuando la inmensa mayoría de gente en nuestras ciudades está durmiendo para poder trabajar al día siguiente? En otros países la cosa es distinta, ¿no? En Estados Unidos nadie le falta respeto a un policía porque te sacan inmediatamente o te agarran a balazos, ¿no? Así es. Y nadie discute derechos humanos. Sí, claro, el tema es de que acá, y cuando hay excesos, como hubo con el exceso con el afroamericano que fue el caso más sonado, bueno, el policía que evidentemente estaba haciendo abuso de su poder, fue a la cárcel y se ha indemnizado a la familia. Me parece correcto. Pero inclusive eso en los últimos meses ha sufrido una variación, porque se determinó, si no me equivoco, de que este hombre tenía una serie de circunstancias agravantes en su salud y que lo que ocurrió con el policía no fue lo que terminó su muerte. Pero en todo caso, el ejemplo es claro en cuanto a que no puede haber tampoco un abuso de la fuerza. Claro, así es. Sin embargo, en el Perú estamos con esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo que hace es revisar todo lo que hacemos. Y ya prácticamente no podemos hacer nada. Sí, pero escucha solamente a una parte. Sí, pues, a eso iba. Acuérdate tú de que cuando han estado acá en el Perú la última vez por las protestas, no tuvieron ni siquiera la delicadeza de ir al hospital de policía a visitar a los policías que estaban en estas marchas pacíficas, habían resultado heridos. ¿Y por qué se le tiene que hacer caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, mira, para mí el último comunicado que han sacado que expresen su preocupación, para mí es simplemente eso, no un documento. Yo creo de que un documento que refleja el sentir de aquellos que lo hayan suscrito, ¿no? O sea, y en realidad el Estado peruano no puede de ninguna manera, en este caso en lo que tiene que ver el Congreso, en sentirse amilanado. Pero ¿te imaginas tú, Alfonso, qué ocurriría en nuestro país si el Congreso no sancionara a 1, a 2 o a 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia, o a todos? No lo sé, eso se verá en el marco de la investigación. Vamos a tener a un empoderamiento terrible. Es como lo que le han hecho a la fiscal de la Nación, de que ella no puede tomar decisiones administrativas, de que tú pasas de jefe de esta área a la de la otra, y tú a lo... No, porque esto es irregular, que ese es otro tema que está en discusión. Claro, bueno, pero a estas alturas creo que queda claro que en el caso de la JNJ, la salida de la señora Tello por lo menos, pero en realidad la salida de todos ellos por haber sido confabuladores con ella, de esa interpretación absolutamente írrita e inapropiada, los debe poner fuera de esta institución. Pero claro, mira tú el caso, por ejemplo, del tema de los informes. Han presentado un informe hace 3 años. Hace 3 años. Y los otros no lo presentan. ¿Por qué? Porque no está regulado. Oye, mira, si yo estoy en el... O sea, han regulado su permanencia, su estancia, su perennización. Pero no lo otro. Pero no regulan lo que tienen que hacer, claro, que es preparar el informe. Pero claro, que es, Dios mío, o sea, ni que fuera qué.
Y ahora el tema, la otra discusión, ¿es eso grave o no es grave? Claro. No está regulado como grave. Por Dios, ¿cómo que no es grave? Se supone, no tenemos, es un congreso con congresistas desprestigiados, es cierto, pero es el Congreso de la República, eso es lo que institucionalmente tenemos. Claro. Y lo que tenemos que respetar es la institucionalidad. Es como en el caso de la señora Boluarte. Hay mucha gente, quizás la inmensa mayoría no la acepta, otra, una buena parte la detesta, pero es la presidenta porque la Constitución así lo establece. Punto. Y punto. Que quede pues de señal para que en las próximas elecciones se tome mejor. más cuidado para votar, ¿no? Sí, completamente. Marco Tulio, te agradezco mucho por acompañarnos en esta conversación. ¿Alguna, digamos, revocatoria por delante? ¿Algún pensamiento revocador? Pero mira, acuérdate que el año 2014, un año después de la revocatoria, toda la caviarada movió los hilos para modificar la legislación de la revocatoria. Hoy tenemos una revocatoria disminuida. Si logras revocar a alguien, tiene que ser reemplazado por el teniente alcalde, entonces son del mismo grupo político. No pasa nada. Entonces, tiene que ser en el tercer año, o sea, cuando ya está para irse, entonces tú dices, pero bueno, es incapaz o ladrón, pero bueno, ya le queda un año nomás, ¿no? Ya no se va. Entonces francamente, y mira lo que pasa en nuestro país con el tema de estos presidentes que han tenido que ir saliendo por su falta de aceptación popular. Y el caso de los congresistas es evidente. Mira, la única garantía de que podamos tener un parlamento no solamente más eficiente, sino diríamos menos débil políticamente, en el sentido que la gente diga, bueno, que se vayan todos, no que cierren el Congreso y todo, es que hagamos la revocatoria del mandato de los congresistas, establezcamos en la Constitución, de tal manera de que si la gente de Piura está desencantada con el representante, a su casa y la institucionalidad se fortalece. Y lo mismo con el caso del presidente. Mira lo que ha pasado en México. AMLO dijo que iba a establecer la revocatoria de mandato presidencial. Cumplió cuando llegó, ya se hizo la consulta popular. Los enemigos dicen, sí, pero fue a votar solo el 17%. Pues ese es el problema de la gente si va a votar o no va a votar. El tema es que tú le estás dando la posibilidad de que se expresen las ánforas. Y asunto concluido, AMLO terminará el año entrante su mandato y se acabó la fiesta y se irá a su casa, ¿no? Pero con el suelo parejo. Acá no. Acá el único argumento para echarse a un presidente será pues la incapacidad moral, ¿no? O sea que es la más rápida de todas. Entonces, yo creo de que en realidad debiera, y te doy un dato, mi querido Alfonso, sí. Si tú analizas la Constitución, sí. En el artículo 2 de la Constitución está el derecho a la revocación de todos los elegidos. Acuérdate que la Constitución se fue aprobando por pedacitos en los debates del Congreso Constituyente Democrático. Así es, claro. Y fueron muchísimos meses después de que se aprobó lo primero, el 1, 2 y 3, los 3 primeros artículos de los derechos, que luego se empezó a desarrollar lo demás. Curiosamente, en la redacción de los congresistas hay un punto aparte, un artículo que dice, no hay otra forma de revocación del mandato congresal. Sí. O sea, un poco como si dijéramos, caramba, aprobamos esto acá para todos los elegidos, pero en esta le ponemos que no hay forma. O sea, fíjate la contradicción en la propia Constitución. No se reguló el tema de la revocación de mandato del presidente, aun cuando en el número 2 son derechos fundamentales de la persona, todo el rosario, el elenco de derechos. Entonces, yo pienso de que en realidad debiera revisarse, mira, proyectos para la revocación de mandato de congresistas, hay varios. Recuerdo que inclusive José Luna alguna vez reclamaba que había presentado hace muchos años una propuesta de revocación de mandato. Digna Calle piensa presentar un proyecto para que se pueda renunciar a el Congreso de la República. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se renuncie, pero que se devuelva lo pagado, pues, porque acá esto es el contrato político. Tú quieres mi voto, me presentas tu currículum de vida, entiendo que eres una persona decente, me identifico contigo, voto. Es un contrato, tú ofreces algo y yo te doy el voto. Pero que después de tiempo se te ocurra, porque te pique el pie, decir que me voy, oye, no te pases pues tampoco, ¿y yo cómo quedo? Yo sí tengo derecho a través de la revocación de mandato en sacarte, porque yo te puse en el cargo, por lo tanto tengo derecho también a sacarte, pero que la persona simple y llanamente renuncia porque quiere renunciar. Eso tampoco me parece.
que debe ser, sí, pero tienen que haber condiciones, ¿no? Vamos a dejar ese tema abierto para otra oportunidad, a ver cuando hablamos más de cómo, digamos, revocar autoridades y qué se puede hacer con los congresistas. Lo dejamos para otro momento. Ok. Muchas gracias, Marco Gracias Tulio. a ti.